Hola amigos, espero que estén muy bien. Te saluda Steven Richards y es un gustazo poder conectar de cualquier manera en la que estés conectando en este momento a esta serie de enseñanzas en donde estamos analizando y estudiando el pasaje tan famoso de Gálatas 5, en donde encontramos lo que conocemos como los frutos del Espíritu. Los estamos abordando y te hago la propuesta de ver estos frutos, esta lista de virtudes, como la visión original del Creador para nuestra vida, la vida que el autor imaginó. Hablábamos de cómo hay estas películas que hacen la versión del director, que es la versión como se la imaginó el creador de esa obra. Y creo que para tu vida y para mi vida, cuando conectamos con el corazón de Dios, cuando nos plantamos en su espíritu, cuando estamos permaneciendo en Cristo, Él da en nosotros los frutos que nos acercan y nos hacen ir siendo transformados en la versión que Él imaginó para nuestras vidas, que va a ser siempre la mejor versión de nosotros, la que está alineada al corazón de Cristo, la que está alineada al Espíritu Santo en nuestra vida. Y cómo los frutos del Espíritu son una lista de virtudes que nacen cuando estamos plantados en Él. Y que tú y yo, cuando a veces nos preguntamos cómo se ve la vida de alguien lleno del Espíritu, a veces nos imaginamos muchas cosas, algunas cosas muy buenas, pero al final del día, para tú y yo saber que estamos llenos del Espíritu, tenemos que mostrar en nuestra vida estos frutos. Vamos a leer juntos Gálatas 5, 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Me acompañas haciendo una breve oración y vamos a comenzar. Padre, te pedimos que en este día uses tu palabra y uses este tiempo que tenemos juntos para mostrarnos a la luz de la Escritura cómo se ve esta vida llena de tu espíritu y que podamos tener comunión contigo para estar plantados efectivamente en la tierra correcta, donde nuestra vida da este fruto, que podamos estar unidos a Cristo y que como Él nos enseñó, Él la vid, nosotros los pámpanos, que puedas en nosotros dar el fruto de tu reino para ser hombres que extienden tu reino conforme a tu corazón. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Para comenzar, quisiera hablarte de algo que yo detecto acá, pero que no soy el primero en haberlo visto. Muchas personas lo han estudiado y lo han encontrado de esta manera. Cuando Pablo da la lista de virtudes o frutos del Espíritu, nos damos cuenta de algunas cosas. Primero quiero resaltar, son virtudes, no acciones. Es decir, no te está diciendo el fruto del Espíritu es que leas la Biblia, que vayas a la iglesia. No, no, no. Nos está diciendo el fruto del Espíritu se muestra en actitudes, virtudes, carácter, amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera. Cosas que experimentamos y mostramos desde el interior de nuestras almas, que quiere decir que Dios no está solo interesado en qué haces, sino Dios está interesado en quién eres. Y esto es lo primero que vemos, pero también vemos que hay diferentes dinámicas sucediendo en estas 9 virtudes. Las primeras 3, que son amor, gozo y paz, nos hablan de una comunión y una dinámica vertical. Son cosas que obtenemos y que mostramos cuando tenemos una comunión directa con Dios. Y ahí ejercitamos en primer lugar el amor, el gozo y la paz. Por otra parte, cuando vemos los siguientes atributos o virtudes, empezamos a darnos cuenta que habla de virtudes que ponemos en práctica cuando nos relacionamos con los demás, en lo horizontal, con otras personas. Y terminan los últimos 3 hablándonos de cómo se experimenta la vida cristiana en lo personal, en el interior. Y hoy queremos enfocarnos, en esta lección queremos enfocarnos en los primeros 3, en amor, gozo y paz, que nos hablan de la dinámica vertical de los frutos del Espíritu. Así que, ¿por qué digo vertical? Porque
El amor, el gozo y la paz son tres cosas que experimentamos totalmente a pesar de las circunstancias. Es decir, nuestro amor, si es amor en Cristo, no es un amor condicionado. Nuestro gozo, cuando es gozo en Cristo, no es un gozo condicionado a las circunstancias. Y nuestra paz, cuando es paz en Cristo, no es una paz condicionada a las circunstancias. No nos está hablando Pablo acá de cualidades de personalidad que alguien puede tener. No, nos está hablando de las muestras del carácter de Cristo verdadero en nuestras vidas. No es que cuando alguien es cariñoso, pues esa persona tiene amor. O cuando alguien es muy feliz todo el tiempo en lo externo, bueno, quiere decir que tiene gozo. Y cuando alguien es muy tranquilo, tiene paz. Es mucho más profundo que eso. Pablo nos está enseñando algo que no tiene que ver con personalidad. Si fuera algo de personalidad, si tú eres un gruñón, pues ya saliste perdiendo en esta lista de algunas cosas. Pero, a ver, mientras que quizás sí te vendría bien mejorar tu ánimo y tus emociones o tu personalidad externa, no está hablando de eso Pablo. Él está hablando de algo en el fondo de nuestra alma, de nuestro espíritu, donde el amor, el gozo y la paz y todos los demás, pero hoy enfocándonos en estas tres, son cosas que se cultivan en nuestras vidas, como Jesús lo modeló. Porque ahí nadie tenemos excusas, porque tú puedes decir, es que yo no soy así, o yo no soy de esta forma, o yo tal forma, o a mí me criaron de tal. Creo que cuando volteamos a ver la vida de Cristo y lo vemos a Él como nuestro ejemplo, nadie podemos decir, es que yo soy así. Él nos llamó a seguirnos, a seguirlo. Él nos dijo, sean santos como yo soy santo. Busquemos el parecernos a Jesús. La invitación que Jesús le hizo a las personas una y otra vez fue, sígueme. Si tú y yo seguimos a Jesús, vamos a empezar a mostrar el carácter de Jesús en nuestras vidas. Porque tú eres lo que comes, dicen por ahí. Tú eres lo que comes. Y cuando estudias esto te das cuenta que tú también eres lo que adoras, eres lo que te conviertes en eso a lo que le das el mayor valor en tu vida. O por decirlo como de la manera más sencilla, te vas a acabar pareciendo a quien admiras. Porque si tú admiras un cierto perfil de personalidad, tu vida se empieza a alinear en esa dirección. Cuando alguien admira al dueño de la empresa en la que trabaja, quizá no te cae bien, pero admiras lo que ha hecho, empiezas a alinear tu vida para ir escalando en esa dirección y tener la influencia que él tiene, el dinero que él tiene o cualquier cosa. Alineamos nuestra vida en la dirección de eso que admiramos. Entonces, si tú y yo admiramos a Jesús como lo más valioso, como la muestra perfecta de cómo es ser un hombre lleno del Espíritu, volteamos a Cristo Jesús, nuestro Salvador, vamos a empezar a ver que cosas en nuestra vida ya no van, ya no quedan ahí. Tenemos que trabajar ciertas áreas, que áreas que tenemos descuidadas tienen que empezar a dar fruto y empezamos a alinear nuestra vida y nuestras decisiones en la dirección de Cristo Jesús. Y esto no se tiene que ver expresado solo en los momentos importantes de la vida. Esto es algo que cuando tú y yo vivimos mostrando los frutos del Espíritu, deben de tocar cada área de tu vida hasta lo más cotidiano. Tu actitud cuando estás haciendo una fila larga en el banco y no te atienden, se puede ver de una manera o de otra manera cuando el Espíritu está operando en tu vida. Cuando se te meten en el tráfico, cuando tu esposa no está lista y no sale a tiempo, todas estas cosas que nos hacen cuestionar toda nuestra fe y querer como volver a todos nuestros hábitos y decir lo que decíamos. Ahí es donde Dios empieza a decir, hey, quiero que veas otra manera de vivir la vida. Quiero que veas otra manera de mostrar mi corazón en la tierra. Al criar hijos, yo ahora tengo dos pequeñitos, uno de 8 años, uno de 6 años, y ellos prueban mi paciencia como nadie en el mundo. Pero al mismo tiempo estoy conociendo a Dios más ahora que antes, y es algo que había oído a muchos decir: cuando eres padre te das cuenta del amor de Dios, y yo lo veo, y no, aunque sea cliché, es verdad. Yo veo el amor de Dios donde, aunque exasperan mi paciencia, no les desearía mal jamás.
Y creo que nos muestra parte del corazón de Dios para con nosotros. Y estas tres cualidades, tres virtudes, estos tres frutos del Espíritu, amor, gozo y paz, primero los vemos en Dios y luego los emulamos nosotros. Por eso son verticales. El amor creo que nos queda claro. El lugar en donde vemos el amor de una manera gráfica y cruda, mayormente representada. La mejor representación del amor en la historia de la humanidad es la cruz de Jesucristo, donde Él tomó sobre Él el castigo de nuestros pecados por amor, donde el amor se hace evidente, es ahí en la cruz. Y a veces esto nos lleva a una tangente, y quiero nomás decirlo. Hay veces que creemos que Dios es de cierta manera, o que Dios está enojado con tales personas, o que a Él ya se le acabó la paciencia y Dios piensa esto o de ti. Quizá te autocondenas y dices, Dios no me puede perdonar, Dios ha de estar enojado conmigo. O quizá, y yo diría un poco peor, quizá eres condenador y dices, no, Dios nunca podría perdonar a tales y tales personas, a un grupo de gente, los catalogas a todos en un grupo imperdonable, Dios nunca, y Dios está enojado. Pero si vemos cómo es Dios, lo vemos en Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús hizo la muestra de amor sacrificial por excelencia. El sacrificio perfecto lo llevó Jesús. Y Jesús nos enseña a perdonar como Él nos perdonó a nosotros. Jesús nos enseña a amar como Él nos amó. Primera de Juan 4:19, amamos porque Él nos amó primero. ¿Con qué cara podemos ahora no amar al prójimo? Si Él nos amó cuando aún éramos enemigos de Dios, dice la palabra en Romanos. Eso nos debe de llevar a ver a las demás personas bajo otra luz. Ya no los vemos como los malos y los buenos, ellos y nosotros. Ya no podemos operar en una actitud tribal de ellos y nosotros, porque Dios no hizo eso con nosotros. Él pudiendo muy bien decir, ahí está la humanidad, que se las arreglen solos, yo me voy a crear otro universo con otra gente, adiós con estos. No, vino en medio de nosotros, sufrió nuestro castigo, todo por amor. Así que amor no es una emoción, no es algo de una personalidad, no es ser cariñoso o lo que sea en lo externo, no, es parecernos al corazón sacrificial de Cristo Jesús. Y con eso debe de desbordar a las áreas de tu vida. Así, ser más amoroso en lo externo, con tu esposa, con tus hijos, a ver tras el lente de amor al que es diferente a ti. Sí, todo esto se debe expresar, pero eso no nomás se dice de labios para afuera. Eso es algo que tiene que suceder primero en nuestros corazones. El amor es la base que existe en nuestra relación con Dios. Sin amor no existe nada, porque como Él nos amó primero, nosotros podemos amarle de vuelta. Es una respuesta a lo que Él ya hizo. Y pudiéramos hablar de esto, del tema de amor, tanto y tanto tiempo, pero para pasar al siguiente de los atributos, solo te recuerdo que en el pasaje famoso del amor, en los Corintios, nos recuerda que sin amor nada somos. Dice que pudiera hacer tantas cosas bien extraordinarias, pero si no tengo amor, nada soy. Entonces quiero animarte, probablemente en el contexto de juntarnos hombres a estudiar la palabra, o en contexto de hombres, como que hablar del amor quizá de repente puede llevarte a otro lado de decir, no, ¿por qué? Porque nos imaginamos el amor que nos ha vendido la cultura pop y las películas y las novelas, que yo sé que tú no las ves, pero guiño. Pero nos han vendido un concepto del amor totalmente aparte del amor verdadero y el centro del amor, que es que Dios nos amó con amor sacrificial, un Padre que te ama a pesar de cualquier cosa que hayas hecho. Así que vuelve a ese amor en Cristo, en tu Padre, y vas a empezar a inevitablemente mostrar y dar fruto de amor en tu vida. Continuamos con el gozo, y el gozo es algo similar al amor en el sentido de que primero vemos en Dios
el gozo correcto y también nos enseña a tener un gozo basado en Él. Nuestro gozo no puede depender de las circunstancias de la vida. Si nuestro gozo depende de cómo nos está yendo esa semana, ese mes, ese año, pues vamos a hacer una montaña rusa de emociones donde un día vamos a estar bien, si otro día las cosas están mal, vamos a estar mal. Si las cosas van como imaginamos, estamos felices otra vez, si las cosas van mal, tristes otra vez. Pero gozo no es felicidad en lo externo, no es una sonrisa o una carcajada, no es eso. El gozo es, y me encanta la definición que vemos bíblica, que es un deleite profundo y constante en Dios. Esto es el gozo y es independiente de las circunstancias. Tú y yo tenemos acceso a una fuente de gozo inagotable. Porque Dios se regocija, nosotros podemos regocijarnos. En los tiempos fáciles, en los tiempos difíciles, por igual tenemos acceso al gozo del autor de nuestras vidas. ¿Qué tenemos que cultivar? Y me hago la pregunta a mí mismo, ¿qué áreas tengo que cultivar en mi vida? Quizá es mi confianza en Dios. Tengo que empezar a confiar más, porque a veces se nos va el gozo cuando dejamos de confiar y empezamos a tener temor, o cuando dejamos de tener amor, porque también hay un argumento que parece ser válido también, que en estos tres frutos parece que uno desencadena el siguiente. El estar enraizados en el amor de Dios nos permite regocijarnos sin importar qué está pasando. ¿Por qué? Porque podemos recordar ese amor en el cual estamos cimentados, ese amor que nos dio nuestro Padre Celestial al enviar a Cristo Jesús a morir en una cruz por nosotros. Si eso sigue siendo verdad, yo puedo seguirme regocijando. Y el gozo va tanto más profundo que una emoción. Y lo decía, ¿no? No es una sonrisa, no son risas, porque hay momentos en la vida que definitivamente te borran la sonrisa del rostro y llegan las lágrimas y viene el quebranto y hay situaciones inexplicables en la vida que sí, la felicidad externa se puede ir un momento, pero cuando estamos plantados en el Espíritu, la promesa de Dios es que podemos encontrar nuestro gozo profundo en Él, sin importar las circunstancias. Yo no me atrevería a decirte esto porque parece que es algo como delicado, pero lo veo en la palabra y lo quiero aplicar y lo he visto en mi vida en los momentos difíciles. Sigue habiendo un pozo del cual puedo tomar agua que es gozo y gozo en abundancia aún y en especial cuando la cosa se pone difícil. Y cuando encuentras tu gozo en Él, puedes tener paz. Y vamos a terminar hablando de la paz. La definición bíblica de la paz es una tranquilidad interior y plenitud al confiar en la soberanía de Dios. Cuando ves la palabra paz suceder alrededor de la Biblia, nos habla de un estado en el cual podemos vivir que no tiene que ver con qué está pasando a nuestro alrededor. Una vez más, te lo decía al inicio, estos tres atributos se prueban en el momento en donde afuera no está pasando eso. Es decir, tu amor se prueba cuando alguien te trata con odio. Ahí se ve tu amor. Tu gozo se ve cuando la situación no genera alegría. Cuando la situación es difícil, ahí se prueba el gozo que Dios ha depositado y cultivado en tu vida. Y lo mismo con la paz, probablemente en especial con la paz. Porque paz, por definición, es la ausencia de conflicto. Y no sé tú, pero yo no recuerdo la última vez en la vida, en mi vida o en la historia de la humanidad, donde no ha existido el conflicto. El conflicto es parte de nuestra vida diaria, de la naturaleza del mundo. Jesús nos dijo, en este mundo tendrán aflicción porque hay un conflicto. Entre los humanos tenemos conflicto, pero desde antes el enemigo está trayendo conflicto a la tierra. Pero Jesús nos dice, no teman porque yo he vencido al mundo. Y esa es la paz a la cual Jesús nos da acceso. La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa esto? Que
la lógica, el entendimiento humano te llevarían a perder la paz en medio de muchas situaciones, pero el Espíritu Santo en tu vida puede cultivar una paz que no tiene que ver con qué te está pasando en ese entonces. Cuando hay guerra a tu alrededor entre conflictos y problemas y diferentes pleitos o cualquier tensión que ocurra en tu vida, tú puedes ser alguien que da fruto de paz. Va mucho más allá de tú estar tranquilo, porque Jesús luego nos llama y dice que benditos son los que hacen la paz. Porque no solo se trata ahora de yo estoy tranquilo, que los demás se arreglen, no, sino soy un agente de paz. Cuando llego a ese cuarto donde hay tensión y hay fricción, que mi vida pueda traer más paz que sumarle al conflicto. Probablemente representa en los términos prácticos, tienes que probablemente ir con alguien y hacer las paces, porque forzar a tu vida a alinearse en la dirección de ese a quien admiras, de Cristo Jesús. Te alineas a Él y quizá necesitas soltar algún rencor para que tengas esa paz. A veces nos aferramos tanto a una ofensa, a algo que alguien nos hizo, o quizá culpabilidad, algo que nosotros hicimos, pero te estás aferrando tanto que tienes las manos llenas de esas situaciones y te preguntas, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo tener paz? Pues quizá lo que tienes que hacer es soltar esa ofensa, esa culpa, ir a los pies de la cruz donde todos somos nivelados, donde ninguno somos dignos, pero todos somos ahora candidatos para que Jesús haga su obra en nosotros. Y si vas a ese amor, recuperas ese gozo profundo, puedes experimentar en tu vida paz de cualquier cosa que haya pasado en el pasado. Quizá te acechan, como se dice, los fantasmas de tu pasado, pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento es más fuerte que tu pasado y está a tu disposición. Si sueltas todo, vas a los pies de la cruz, te encuentras con su amor, te cubres de su gozo, puedes, y lo oro para tu vida, puedes experimentar esa paz y te vas a convertir. Lo mejor es que ahora te puedes convertir en un agente de paz para los que te rodean, para tu esposa, tus hijos, tu familia, en tu trabajo, en todo el mundo. Cuando una generación y la iglesia en el mundo se despierte con estos atributos y cuando lo podamos aplicar todos en nuestra vida, el mundo entero se va a beneficiar, pero va a empezar contigo, va a empezar conmigo, va a empezar en cada uno de los que seguimos a Jesús. Si me dejas orar por ti y vamos a terminar. Ha sido un gusto conectar. Padre, te damos gracias porque tú nos muestras a la luz de la Escritura todo lo que tenemos en Cristo. Nos muestras tu amor, nos muestras el gozo y nos muestras la paz a la cual tenemos acceso. Te pido que para cada hombre que hoy está viendo se pueda convertir en una realidad. Muestra tu amor, que tu espíritu como se derrame en nosotros mostrando tu amor. Que puedas llenarnos de un gozo que va más allá de las circunstancias y cubrirnos de paz. No solo para nosotros, sino para dar este fruto en nuestras vidas, para el bien del mundo, pero empezando por los que nos rodean. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias.